señores, tengan ustedes muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente en la hora en que vean esta presentación. El día de hoy nos encontramos en la tercera sesión del Diplomado Virtual en Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, organizado por el Instituto de NIF. Tenemos ya en plataforma a la doctora Nair Ruiz Saavedra. Doctora Nair, ¿cómo está? Muy buenas noches. Encantado de tenerlo en esta tercera sesión. Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver dos temas. La sección 9, que nos habla de estados financieros consolidados, y la sección 10, que nos habla de políticas contables, corrección de errores y cambios en estimaciones. Entonces, iniciemos. Iniciamos, doctora Nair. Ok, perfecto. Vamos a ver la sección 9, estados financieros consolidados y separados. Estados financieros consolidados y separados. Básicamente la norma nos habla de que un estado financiero consolidado es cuando una entidad posee control en otra entidad. Es decir, cuando tiene poder en la toma de decisiones económicas financieras. Y pues dependiendo de la toma de decisiones económicas, muy posiblemente su porcentaje de participación es superior al 50-51% de esa participación, de esa inversión. ¿Qué es lo que busca la sección 9? Presentar esas dos entidades, la matriz y la controlada, como si fuera un solo estado financiero. De ahí la importancia de revisar las inversiones que tienen las compañías para determinar si tiene control. Si no tiene control, es decir, no tiene el poder para la toma de decisiones económicas, pero sí tiene una participación, por ejemplo, del 20, 25, 35%, tiene voto en las diferentes decisiones económicas de la compañía, estaríamos ante influencia significativa, es decir, que estaríamos en una inversión en asociada. Inversiones en asociadas en la NIF para pymes corresponde a la sección 14. Otro tipo de inversión que también se puede tener es inversiones en negocios conjuntos, es decir, cuando hay un control conjunto. Este tipo de inversiones, dice la sección 15, que nos habla de inversiones de control conjunto, nos habla que una o más, dos o tres o más partícipes deben tener consentimiento unánime en la toma de decisiones económicas. Es decir, debe existir un acuerdo contractual para la toma de decisiones económicas. En este caso, estaríamos ante una inversión en negocio conjunto. Por lo tanto, en el momento en que estemos analizando las inversiones que tiene la compañía en las diferentes entidades, es importante saber cuál de la sección de la NIF para pymes debemos aplicar. Como les comentaba, nuevamente, sección 9, estados financieros consolidados y separados. Sección 14, inversiones en asociadas. Sección 15, inversiones en negocios conjuntos. Pero, ¿qué sucede si solamente tenemos unas acciones? No tenemos participación en la toma de decisiones económicas. Sencillo, en este caso estaríamos ante un instrumento de patrimonio, donde lo vamos a contabilizar o cómo lo vamos a contabilizar, de acuerdo a la normatividad exigida en la sección 11, instrumentos financieros. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Es presentar situaciones en las que una entidad tiene que preparar estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de tales estados. El módulo también provee una guía acerca de los estados financieros separados y estados financieros combinados. Es decir, nuestros estados financieros para la presentación y la toma de decisiones económicas pueden ser individuales. ¿Individuales por qué? Porque es una sola entidad, pero si esa entidad tiene inversiones en asociadas y o negocios conjuntos, nuestra presentación sería estados financieros separados. Pero si tiene que presentar una inversión en una consolidada, ya sus estados financieros de presentación serían los estados financieros consolidados. ¿Cuál es el requisito, básicamente, para presentar estados financieros consolidados?
La matriz debe presentar estados financieros consolidados, consolidando sus inversiones en subsidiarias, de acuerdo con la NIF para pymes. Los estados consolidados deben incluir todas las subsidiarias de la matriz. Es decir, no podemos excluir una subsidiaria simplemente por el hecho que tiene un objeto social diferente al que tiene la matriz. ¿En qué casos podríamos no realizar estados financieros consolidados? La sección 9 de la NIF para pymes nos habla que no será necesario que la controladora elabore estados financieros consolidados si se cumplen las dos siguientes condiciones. La controladora es ella misma una subsidiaria. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, lo que quiere decir es lo siguiente. Entonces tenemos la entidad A. La entidad A tiene en entidad B, supongamos que tiene el 55%. Pero adicional, la entidad B tiene participación en la entidad C y esta participación es del 51%. Es decir, C es la subsidiaria de B, B es la subsidiaria de A, y en este caso la matriz inicial sería A, quien controla a B porque tiene un 55% de participación. En el caso específico de B, dice la norma que ella es una controlante intermedia. ¿Por qué? Porque realmente quien va a controlar en última instancia es A, porque tiene control directo en B y tiene control indirecto en C. Entonces, cuando la norma nos indica que la controladora es ella misma una subsidiaria, la controladora es ella misma una subsidiaria, en este caso específico sería de A. Y adicional, la controladora elabora estados financieros de propósito general consolidados que cumplen con la NIF plenas o la NIF para pymes, no presentaría estados financieros consolidados. Entonces, B, adicional que es subsidiaria de A y controlante de C, el siguiente requisito es que presente NIF o NIF para pymes. Por lo tanto, B debe presentar estados financieros separados. ¿Por qué? Porque quien controla en últimas es A. A eso se refiere esta exención. Se cumplen las dos condiciones siguientes. Puede ser que A aplique NIF plenas y B aplique NIF pymes. Entonces, aún así, mantenemos estas dos condiciones. Por lo tanto, no debe presentar estados financieros consolidados. Si la controladora no tiene más que una subsidiaria que fue adquirida con la intención de venderla o enajenarla dentro de un año, entonces debe contabilizarla al valor razonable o al costo menos el deterioro de valor. ¿Esto qué quiere decir? Si B, adicional al ejemplo que estamos colocando, aún tiene esta subsidiaria, pero esta subsidiaria está mantenida para la venta. Es decir, que estamos hablando de una operación descontinuada. En esos casos específicos, tampoco debería presentar estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque puede ser que la haya comprado con la intención de venderla o ha tomado la decisión de venderla. Entonces, en este caso, no debería preparar estados financieros, sino va a presentar estos activos y estos pasivos de esta subsidiaria los presentaría como una operación descontinuada. Veamos un ejemplo.
La entidad B tiene una subsidiaria denominada entidad C. La controladora inmediata y última de la entidad B es la entidad A. Las entidades A, B y C no tienen obligación pública de rendir cuentas. Es decir, cuando nos habla que no tiene obligación pública de rendir cuentas, es que no cotiza en bolsa. Las entidades A, B y C elaboran estados financieros con propósito de información general. Las entidades B y C lo hacen de acuerdo con la NIF para las pymes, mientras que la entidad A presenta estados financieros consolidados en conformidad con los PCGA locales, es decir, principios de contabilidad generalmente aceptados, requerido o permitido en la jurisdicción donde la entidad A presenta su información financiera, que no corresponde ni a las NIF completas ni a las NIF para pymes. A la entidad B se le exige presentar estados financieros consolidados, de acuerdo con la NIF para pymes, dado que la controladora, la entidad A, no elabora estados financieros consolidados con un propósito de información general, que corresponde a las NIF completas ni a las NIF para pymes. Es decir, tomando nuestro ejemplo, aquí la matriz no aplica NIF, aplica cualquier principio de contabilidad generalmente aceptado. Entonces, en este caso, la subsidiaria B debería presentar estados financieros consolidados. Es básicamente el ejercicio lo que nos está colocando el IASB. ¿Cuál es el requisito de presentar estados financieros consolidados? Para clasificar a la entidad como subsidiaria, la matriz debe controlarla, como lo había comentado anteriormente. ¿Qué es el control? Es el poder para gobernar las políticas financieras y operativas de la entidad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Por lo general, esto se logra haciéndose a la propiedad de suficientes acciones en una empresa para obtener la mayoría de los votos. Por ejemplo, poseer el 75% del capital social de una compañía. Normalmente le da a su propietario el 75% de los votos en las asambleas de accionistas, suficiente para controlar a la entidad. Entonces aquí lo que nos está diciendo la norma es quién tiene el poder en la toma de decisiones económicas, quién tiene el poder de establecer esas políticas financieras y operativas. Adicional, la sección 9 también nos habla de las entidades de propósito especial. ¿Qué es una entidad de propósito especial? Si la entidad ha creado una entidad de propósito especial para alcanzar un objetivo limitado y bien definido, entonces debe consolidarlo, cuando la esencia de la relación indica que lo controla. Es decir, por ejemplo, la entidad constituyó una entidad para prestar un servicio específico. Independiente de la figura legal con la cual la haya constituido, si tiene el poder en la toma de sus decisiones económicas, es decir, como dice la sección 9, gobierna las políticas financieras y operativas de esa entidad de cometido especial, debería o debe presentar estados financieros consolidados, de acuerdo con lo que exige la NIF para pymes. Por ejemplo, si la compañía necesita construir, en caso de que sea una empresa de construcción, y crea una unión temporal. La unión temporal es una figura jurídica que realmente es crear una tercera entidad con el fin de alcanzar un propósito especial, un propósito específico. Ese propósito específico puede ser, por ejemplo, un proyecto de vivienda de interés social. Esa entidad que fue creada con ese propósito específico y que una vez termine ese proyecto, muy posiblemente la van a liquidar, esa entidad de propósito específico, en teoría, debería estar consolidada con la entidad que la creó. ¿Cuál es el requisito principal de presentar estados financieros consolidados? Se presume la existencia de control cuando la matriz posee directa o indirectamente, a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de la entidad. Por ejemplo, un 51%. El control también existe cuando la matriz es propietaria de la mitad o menos del poder de voto, aunque tenga poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, en virtud de un acuerdo establecido con otro inversionista. Poder para gobernar las políticas financieras y operativas de la entidad conforme a un estatuto o a un acuerdo.
poder para ejercer la mayoría de los votos en las reuniones de la junta directiva u órgano a través del cual se ejerce el control de la entidad. Poder para nombrar o retirar a la mayoría de los integrantes de la junta directiva u órgano a través del cual se ejerce el control de la entidad. También es posible hacerse el control mediante la posesión de opciones o instrumentos convertibles que pueden ejercerse en la actualidad o mediante un representante con la capacidad de dirigir las actividades a beneficio de la entidad controlante. Por ejemplo, la entidad puede emitir POSEs, bonos convertibles en acciones. Es una forma de financiar la compañía, entonces la entidad emite esos bonos convertibles en acciones. La primera opción es que sencillamente la entidad recibe el dinero de ese futuro, como por decirlo así, futuro accionista, o la opción 2 es que definitivamente no recibe el dinero y la entidad lo que hace es emitirle acciones, bonos convertibles en acciones. A eso se refiere este párrafo de la NIF para pymes. La subsidiaria no se excluye de la consolidación por las siguientes circunstancias. El inversionista es una organización de capital de riesgo. ¿Qué es una organización de capital de riesgo? Por ejemplo, un fondo de cesantías, una fiducia, una entidad donde su riesgo es tan alto, que en este caso, si la compañía tiene una subsidiaria, la cual es una organización de capital de riesgo, en este caso no debe presentar estados financieros consolidados. Sus actividades comerciales son distintas de aquellas de las otras entidades incluidas en la consolidación. Opera en una jurisdicción que impone restricciones a las transferencias de efectivo y otros activos fuera de ella. Por ejemplo, la entidad A posee el 60% de las acciones ordinarias, junto con los correspondientes derechos de voto sobre la entidad B. La entidad B posee el 70% de las acciones ordinarias, junto con los correspondientes derechos de voto sobre la entidad C. Todas las acciones ordinarias en ambas entidades conllevan los mismos derechos de voto. La entidad B posee control sobre más de la mitad del poder de voto en la entidad C, y ante la ausencia de evidencia en contrario, la entidad B controla la entidad C. La entidad B es la controladora de la entidad C, su subsidiaria. La entidad A posee control directo sobre más de la mitad del poder de voto en la entidad B y control indirecto sobre la entidad C a través de su subsidiaria. La entidad B, ante la ausencia de evidencia en contrario, la entidad A controla las entidades B y C. La entidad A es la controladora de la entidad B y la controladora última de la entidad C. La entidad B y C son subsidiarias de la entidad A, tal como lo habíamos especificado en nuestro ejemplo. Aquí lo único que nos cambia en el ejemplo frente a lo que habíamos hecho o lo que habíamos comentado anteriormente es el porcentaje de participación. Esas entidades de propósito especial, que era lo que estábamos comentando con el ejercicio de la constructora, que crea una unión temporal para construir un proyecto de inversión, un proyecto de vivienda de inversión social. También puede ser que la empresa o la entidad cree una empresa o cree una entidad con un objetivo específico. Por ejemplo, emprender actividades de investigación y desarrollo. Puede adquirir la forma de una asociación con fines empresariales, un fondo de inversión, una entidad en la que cada participante adquiere una participación o una entidad sin personería jurídica. La entidad debe presentar estados financieros consolidados que le incluyen a ella y a toda entidad de propósito especial que sea controlada por ella sí. Las actividades de la entidad de propósito especial se están ejecutando en representación de la entidad, de acuerdo con sus necesidades comerciales específicas. La entidad tiene poderes definitivos para la toma de decisiones, aun cuando la entidad de propósito especial tiene poderes para la toma de decisiones cotidianas. La entidad tiene los derechos para obtener la mayoría de los beneficios de la entidad de propósito especial y, en consecuencia, puede estar expuesta a riesgos inherentes a la actividad de la entidad de propósito especial. Y o la entidad mantiene la mayoría de los riesgos residuales o inherentes a la propiedad relacionados con la entidad de propósito especial o sus activos. Es decir, aun cuando el ejercicio de la construcción del edificio de interés social que había expuesto anteriormente lo está haciendo la entidad a través de esa unión temporal, a través de esa entidad, no significa que no esté expuesta a los riesgos.
Realmente quien asume los riesgos, quien recibe los beneficios inherentes por esa construcción es la matriz, la constructora. Para el caso específico, el ejercicio que estábamos revisando anteriormente. Ejemplo, la entidad A, un fabricante farmacéutico, crea un centro de investigación sobre virus en una universidad local. La entidad A determinó que el objetivo único e irrevocable del centro de investigación sería la investigación y el desarrollo de vacunas y cura para los virus que causan sufrimiento humano. El centro de investigación es propiedad de la inversión y su personal está compuesto por prestigiosos especialistas en virología de esa universidad. La entidad A subsidia el pago de todos los costos para poner en funcionamiento y gestionar el centro de investigación, incluidos todo el equipamiento, los costos de personal y los materiales. La entidad A aprueba el presupuesto del centro de investigación por anticipado cada año. La entidad A se beneficia del centro de investigación al asociarse a una reconocida universidad a través del derecho exclusivo de patente de cualquier vacuna y cura que se desarrolle en el centro de investigación. Entonces, básicamente, estaríamos ante una entidad de cometido especial, es decir, que la entidad A debe consolidar con los estados financieros emitidos por esa entidad de cometido especial. El centro de investigación es una entidad de cometido especial controlada por la entidad A. Aunque la entidad A no posee parte alguna del patrimonio del centro de investigación, lo controla al determinar las actividades del centro de investigación y aprobar su financiación anual, es decir, al cumplir el criterio sobre el control, y se beneficia a través de su derecho exclusivo a patentar toda vacuna y cura que se desarrolle en el centro de investigación, es decir, al cumplir los criterios de los beneficios. No solamente debe asumir los riesgos, sino también los beneficios. Entonces, en ese orden de ideas, sería uno de los criterios para tener en cuenta en el momento de la consolidación. ¿Cuál es el objetivo de los estados financieros consolidados? Como lo habíamos hablado inicialmente, es básicamente presentar estas dos entidades como si fuera una entidad única, una empresa única. Al preparar los estados financieros, la entidad debe. Entonces vamos a ver como el paso a paso lo que se debe hacer en el momento de la consolidación. Combinar los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias línea por línea. Hacer una eliminación del grupo del valor registrado de su inversión en cada una de las subsidiarias y su porción del capital social en cada una de ellas. Claro que sí, es decir, la entidad A, hagamos un pequeño ejercicio aquí con números muy pequeños, tiene un banco de 100. Aquí la entidad B, supongamos que tiene un banco de 20. En teoría, en el momento en que dice combinar línea a línea, estaríamos tomando cada uno de los ítems de las dos compañías y los estaríamos combinando. Ese es el primer paso. Combinar los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias línea por línea. El segundo paso, hacer una eliminación a nivel del grupo de valor registrado de su inversión en cada una de las subsidiarias y su proporción del capital social en cada una de ellas. Claro, aquí puede ser que la entidad A tenga registrado en sus estados financieros separados la inversión de A. Entonces, supongamos que la inversión de A fue de 50. Por aquí, al patrimonio, también va a tener el reflejo de eso, que dice que tenemos que eliminar. ¿Por qué? Porque al final, lo que nos dice la norma es que como vamos a incorporar los estados financieros,
Por ende, debemos eliminar la participación. Eliminar al nivel del grupo el valor registrado en la inversión y su correspondiente proporción en el capital social. De lo mismo nos va a suceder aquí en el capital. Calcular y presentar la participación no controlante en los resultados de la subsidiaria consolidada del periodo sobre el que informa, de forma separada de la proporción de los propietarios de la matriz. Claro que sí, es decir, cuando nosotros vimos presentación de estados financieros, nosotros tenemos que separar en la parte del patrimonio, como nos dice acá, la parte de los activos netos separados entre lo que es la participación controlante y la participación no controlante. Y en el estado de resultados integrales, esa ganancia o pérdida integral entre la participación controlante y la participación no controlante. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es que si yo acá tengo una cuenta por cobrar y desde esa cuenta por cobrar, supongamos que es de 1000, por aquí voy a tener su correspondiente. Si yo tengo una cuenta por cobrar de A a B y supongamos que esa cuenta por cobrar es de 10, en teoría yo debería eliminar esa cuenta por, supongamos que aquí el saldo es de 800. Deberíamos eliminar esas transacciones entre el grupo. ¿Por qué? Porque como vamos a presentar un estado financiero consolidado como si fuera una sola entidad, entonces tenemos que eliminar esas transacciones entre grupo, incluidos aquellos originados en los ingresos, gastos y dividendos. Las pérdidas dentro del grupo que indican un posible deterioro deben reconocerse en los estados financieros consolidados. Adicional a lo anterior, los estados financieros de la matriz y sus subsidiarias deben prepararse hasta la misma fecha de reporte siempre que sea posible, con el fin de que nosotros tengamos estados financieros comparables, que es lo que nos dice la norma. La norma básicamente lo que nos está diciendo es que las dos entidades deben tener políticas contables similares y las fechas de cierre también deben ser más o menos en los mismos tiempos establecidos. ¿Por qué? Porque si uno es superior a los 3 meses, entonces tendríamos que hacer los ajustes pertinentes de tal forma que nuestra información financiera sea útil, sea comparable. Los ingresos y gastos de una subsidiaria se incluyen en los estados financieros consolidados, desde la fecha de adquisición hasta la fecha en que la matriz deja de controlar a la subsidiaria. Si hay una diferencia entre los ingresos de la venta y los valores registrados a la fecha de la venta, esta debe reconocerse en el estado de resultados integrales consolidado, como la ganancia o pérdida producida en la enajenación de la subsidiaria. Si la entidad ya no existe como subsidiaria, aunque su antigua matriz aún conserve una inversión en ella, entonces esa inversión debe contabilizarse como un activo financiero. Entonces aquí, ¿qué podemos tener? Podemos tener que A le compró inventarios a B. Muy posiblemente el valor de ese inventario, ese costo de inventario, no va a ser el mismo costo de inventario al que le vendería a un cliente, a un tercero. Entonces la entidad A muy posiblemente va a tener una ganancia no realizada. Vamos a tener en la entidad B, perdón, una ganancia no realizada. A esto se refiere la norma cuando nos dice que debemos tener en cuenta esos ingresos y gastos que se originan por ese tipo de transacciones. De la misma forma, también puede ser que tengamos una venta de la subsidiaria. Entonces, esa venta de esa subsidiaria también la debemos reconocer como una ganancia o pérdida, otra ganancia o pérdida. Y si definitivamente durante el año
perdimos el control, ya no tenemos control en esa subsidiaria, entonces ya no va a ser inversión en subsidiaria, sino ya la vamos a presentar como un activo financiero. Las participaciones no controlantes de la entidad deben presentarse en patrimonio en estado de situación financiera consolidada, de forma separada del capital social de los propietarios de la matriz. Toda participación no controlante en los resultados debe revelarse por separado en el estado de resultados integrales, como lo habíamos visto en la parte de presentación de estados financieros. En el estado de situación financiera debemos presentar dentro del patrimonio cuánto es la participación controlante y cuánto es la participación no controlante. De igual forma, en el estado de resultados integrales debemos presentar tanto la participación controlante como la participación no controlante. Los resultados y cada componente de otros resultados integrales deben atribuirse a los propietarios de la matriz y a la participación no controlante. Por ejemplo, la entidad B tiene una diferencia en cambio porque tiene una subsidiaria en el exterior. Entonces, A, que es la controlante de B, en el momento en que elabora el estado financiero consolidado, debe presentar el porcentaje de participación sobre ese otro resultado integral, que es ¿cuál? La diferencia en cambio que tiene por la inversión que tiene B en esa subsidiaria en el extranjero. Los resultados integrales totales deben atribuirse a los propietarios de la matriz y a la participación no controlante, aun si esto da como resultado que esta última tenga un saldo deficitario. Claro, puede ser que yo tenga una participación del 51% en una compañía, pero puede ser que esa compañía, esa subsidiaria, tenga un inconveniente que haya presentado pérdidas. El hecho que tenga pérdidas en el ejercicio no me la exime de que yo no deba presentar ese estado financiero consolidado. Al contrario, ese estado financiero consolidado lo que va a mostrar a los accionistas de la matriz es que esa inversión definitivamente ellos están asumiendo esas pérdidas de una forma directa o indirecta. ¿Qué debemos revelar en los estados financieros? Deben hacerse las siguientes revelaciones en los estados financieros consolidados. Lo primero que debemos contar es por qué estamos haciendo o por qué se están presentando estados financieros consolidados. El segundo punto es la base de control, cuando la matriz no posee directamente o indirectamente a través de la subsidiaria más de la mitad del poder del voto. Es decir, se debe sustentar por qué tenemos o presentamos estados financieros consolidados. Supongamos que tenemos solo el 49%, es decir, no tenemos más de la mitad del poder de voto. Como tenemos solamente el 49%, dice la norma que en notas a los estados financieros tenemos que colocar el por qué vamos a presentar estados financieros consolidados. Toda diferencia en la fecha de reporte de los estados financieros entre la matriz y la subsidiaria. Entonces tenemos que revisar esa fecha de reporte de los estados financieros. No puede diferir más de 3 meses, pero lo ideal es que cerremos tanto la subsidiaria como la matriz en las mismas fechas. La naturaleza y el alcance de las restricciones significativas a la capacidad de las subsidiarias de transferir fondos a la matriz en forma de dividendos en efectivo o de reembolsar préstamos. Eso también tenemos que colocarlo dentro de las revelaciones en los estados financieros consolidados. Es decir, en el caso de que la matriz le transfiera fondos, financie algún tipo de actividad dentro de la subsidiaria y la forma en que la subsidiaria ha reembolsado dichos préstamos. Estados financieros separados. ¿Cuándo presentamos esos estados financieros separados? De acuerdo con el MIF para pymes, no tienen que presentarse estados financieros separados para dar cuenta de la matriz y sus subsidiarias, aunque es posible que la matriz decida prepararlos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a lo siguiente. Como habíamos hablado aquí, la B no debería presentar estados financieros separados porque A es la matriz, la controladora última. Entonces, como A la controladora última, B en teoría debería presentar
estados financieros separados, pero también por opción ellos pueden presentar estados financieros consolidados. A eso se refiere el párrafo de la NIF para pymes. Elección de política contable. Si una entidad presenta estados financieros describiéndolo como concordantes con la NIF para pymes, esto debe aplicarse a todos los requisitos. La entidad debe adoptar una política de contabilización de sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas en conjunto, ya sea al costo menos el deterioro o a valor razonable, reconociendo los resultados de los cambios en el valor. La entidad debe aplicar la misma política contable a todas las inversiones en una clase única, aunque puede elegir diferentes políticas para diferentes clases. Si se preparan estados financieros consolidados, además de los estados financieros, si se preparan estados financieros consolidados, además de los estados financieros consolidados, entonces se deben hacer las siguientes revelaciones: que los estados son separados, una descripción de los métodos utilizados para contabilizar las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas, alguna forma de nota para identificar los estados financieros consolidados con los que se relacionan estos estados separados. Entonces, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que a pesar de que podemos presentar estados financieros separados, si tomamos la decisión de contabilizar, de presentar estados financieros consolidados, debemos colocar el porqué. ¿Qué es un estado financiero? Estado financiero combinado. Son un conjunto único de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversionista. La NIF para pymes no requiere presentar estados financieros combinados. Si el inversionista decide presentar estados financieros consolidados en concordancia con la NIF para pymes, entonces debe haberse dado el cumplimiento pleno, lo que incluye la eliminación total de cuentas recíprocas, políticas contables uniformes para transacciones similares, que era lo que estábamos comentando ahorita. ¿Cuáles son esos criterios? Nuevamente recordemos, la norma nos indica que deben de tener eliminación de esas cuentas recíprocas con la subsidiaria. ¿Por qué? Porque puede ser que internamente se haya vendido un activo fijo, se venda un inventario. Entonces, si existe esa ganancia realizada, no realizada, ¿por qué? Porque estamos vendiendo un inventario a un menor costo de lo que se vendería en el mercado. Este tipo de eliminación deberíamos de tenerlo en cuenta en el estado financiero consolidado. Entonces aquí, si el criterio de la compañía no va a presentar consolidados, sino requiere presentar combinados, pues la norma le dice adicional debe cumplir con los criterios que se exigen para presentar estados financieros consolidados. ¿Qué debemos revelar en los estados financieros consolidados? Los estados financieros combinados deben revelar lo siguiente: el hecho de que los estados son combinados, la razón por la cual se preparan estos estados financieros combinados, las bases para determinar las entidades que se incluyen en los estados financieros combinados, la base de preparación de los estados financieros combinados y las revelaciones de vinculados económicos que deben hacerse. Vamos a ver un ejemplo de un estado financiero consolidado antes de pasar a las preguntas. Entonces, veámoslo aquí. Dice, el 1 de enero del año 2000X1, la pyme A le compró a la pyme B todas las acciones ordinarias que conllevan derecho de voto en una Junta General de Accionistas por 900 unidades monetarias en efectivo y obtuvo así control sobre la pyme B a partir de esa fecha. En la fecha de adquisición, los estados de situación financiera de las pymes A y B son los siguientes.
Entonces, en este caso específico, A compró a B. Como A compró a B, en este caso deberíamos tener en cuenta que estamos ante una combinación de negocios. Es decir, debemos incorporar en los estados financieros de A los activos asumidos, los activos adquiridos y los pasivos asumidos a valor razonable. La diferencia entre esos activos adquiridos y esos pasivos asumidos y la contraprestación entregada, que en este caso específico son de 900 en efectivo, esa diferencia en A se debe reflejar como una plusvalía. La plusvalía, según la NIF para pymes, se encuentra descrita en la sección 19. Entonces, ¿qué tenía A en el momento de 1 de enero del 2001? Es decir, antes de la consolidación. Tenía un edificio de 1000 unidades monetarias, la inversión en B de 900, inventarios de 200, cuentas comerciales por cobrar de 400, efectivo de 500, para un total de 3000 para activos totales, 3000 unidades monetarias para activos totales. Patrimonio, capital en acciones 800, ganancias acumuladas 1400 para un total de patrimonio de 2200 y unas cuentas por pagar de 800. En este caso práctico, los valores razonables de los activos y pasivos de la PYME B al 1 de enero del 2001 coinciden con el importe en euros. Es decir, ¿por qué aquí la inversión en PYME B vale 900? Porque ese es el valor de los activos adquiridos y los pasivos asumidos de B. Dice la sección 19, cuando veamos combinación de negocio, que no vamos a tomar el valor contable, sino el valor razonable. Pero para efecto práctico de este ejercicio, vamos a asumir que el valor contable y el valor razonable son exactamente los mismos. Por lo tanto, no vamos a ver en este ejercicio reconocida la plusvalía. ¿Plusvalía en qué caso se daría? Entonces, en este caso específico, ¿qué nos dice la norma? Nos dice que el pago es de 900. Es decir, supongamos que se pagó en efectivo. Esta sería para la entidad A. Entonces, aquí vamos a tener un pago de 900. Pero, ¿qué sucede? Que al valorar esos activos y esos pasivos, esos activos netos, nos dice la persona que hace esa valoración de empresa que los activos netos de B pueden ser que sean 800 o esos activos netos de B nos den 1000. Entonces, si los activos netos, en el caso A, son de 800, vamos a reconocer una inversión de B de 800. Y aquí, en este caso, tendríamos una plusvalía de 100. Esta plusvalía la vamos a reconocer de acuerdo con la sección 19, combinación de negocios. Ahora veamos el caso B. Este sería caso A. Y aquí vamos a ver caso B. Entonces, lo mismo, la contraprestación entregada, el valor que se entregó por la adquisición de B fueron los mismos 900, pero el valor de los activos netos es de 1000. En este caso específico tendríamos una ganancia por la adquisición de B subsidiaria
equivalente 100. Entonces, en el momento, dice la sección 19, que nos dice que para determinar si hay plusvalía o para determinar si es ganancia, lo primero que tenemos que mirar es cuál es el valor razonable de esos activos netos. ¿A qué se refiere con activos netos? Pues estamos adquiriendo unos activos, pero adicional estamos asumiendo unos pasivos. Entonces, esos activos netos, de acuerdo a una valoración de empresa, para el caso A, es de 800 y para el caso B es de 1000. A esto se refiere el ejercicio. Cuando nos habla de qué, nos está hablando que A compró a B, pero que adicional nos hace la aclaración de que ese valor razonable y ese importe en libros de esos activos adquiridos y esos pasivos asumidos es el mismo. Por lo tanto, aquí no vamos a tener plusvalía. ¿Qué tiene la pyme B? Entonces, tiene un edificio de 700, tiene unos inventarios de 100, unas cuentas comerciales por cobrar de 300, efectivo por 150. Sus activos totales son de 1250. Tiene un capital en acciones de 600, unas ganancias acumuladas de 200 y unas cuentas por pagar, unos pasivos comerciales de 450. Entonces, ¿qué nos decía la presentación? La sección 9, nos dice básicamente que lo primero que tenemos que hacer es una combinación línea a línea. También estamos asumiendo que las políticas contables de la pyme A y de la pyme B son iguales y la fecha de cierre, la fecha de presentación de los estados financieros, pues es 31 de diciembre. Al final del periodo sobre el que se informa, los estados de situación financiera y los estados de resultado integral de la pyme A y la pyme B fueron los siguientes. Entonces, el estado de situación financiera de la pyme A versus el estado de situación financiera de la pyme B. Entonces, habíamos dicho que teníamos un edificio de 950 y en la pyme B un edificio de 670. Teníamos la inversión de 900 y en la pyme A de su inversión en B de 900. Aquí muy posiblemente dentro de ganancias acumuladas dentro del patrimonio se encuentra esa inversión de 900. Por lo tanto, el primer paso, lo primero que vamos a hacer es combinar línea a línea. Combinar línea a línea sería tomar así cada uno de los valores. Bajo el otro supuesto, que entre A y B, como es el momento de la adquisición, pues no tenemos transacciones intragrupo. Entonces no tendríamos que eliminar transacciones intragrupo, pero sí lo que debemos eliminar, que sería el segundo paso, es eliminar la inversión de A en B, que representa 900. El estado de resultado integral, nos estaban diciendo que tenemos unos ingresos de actividades para la pyme A de 650, para la pyme B de 750. El costo de ventas de esos ingresos de actividades ordinarias para A es de 300, para B es de 380. Es decir, que tenemos una ganancia bruta de 350 y 370 para A y B respectivamente. Tenemos unos otros ingresos, unos gastos de administración, unos gastos de distribución, donde la pyme A tiene una ganancia antes de impuestos de 250 y la pyme B tiene una ganancia antes de impuesto de 390. ¿Qué se requiere? Elaborar el estado consolidado de situación financiera a la fecha de adquisición y calcular la plusvalía si corresponde, por reconocer. Como ya nos dijeron anteriormente, no tendríamos plusvalía. Elabore el estado consolidado de situación financiera y el estado consolidado del resultado integral a 31 de diciembre del 2000X1. Nota, si surge plusvalía, suponga que la pyme A no puede realizar de forma fiable una estimación sobre su vida útil. De acuerdo con el párrafo 19.23, es decir, sección 19, párrafo 23, se presume que la vida útil es de 10 años y que la pyme A utiliza el método de amortización lineal para la plusvalía. Es decir,
Cuando entremos a revisar la sección 19, caso específico, para pymes, únicamente para pymes, si la entidad, en este caso la entidad A, no puede determinar cuánto es el tiempo de vida útil o cómo podemos amortizar esa plusvalía, dice la norma que debemos hacerlo por 10 años. Esto no ocurre con la NIF 3, que se aplica a las empresas que cotizan en bolsa, a las empresas que aplican NIF plenas. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta en este ejercicio es que por razones de simplicidad, en este caso práctico, se ha ignorado el impuesto a las ganancias. Aquí solamente nos están presentando la ganancia antes de impuesto. Entonces, con estos datos, lo que vamos a hacer es hacer un montaje inicial de los estados financieros consolidados, teniendo en cuenta lo que nos dice la NIF para pymes en su sección 9. Entonces,